Hola, saludos. Bien, hemos llegado hasta aquí descubriendo cómo los mitos y las realidades imaginadas le han permitido a Sapiens cooperar y tener grandes avances. Lo más interesante es que son unas redes de cooperación fuertes y sólidas sobre la base no de elementos generosos o filiativos o amorosos, sino sobre la base de realidades imaginadas, de verdades que no son probadas, pero que cohesionan con fuertes estructuras a todo este tejido social. Entonces aquí viene un aspecto muy interesante de todo este componente de las realidades imaginadas. Y es una pregunta que les he querido plantear aquí. Dice, ¿cómo consiguen los humanos organizarse en redes de cooperación masivas cuando carecen de los instintos biológicos para mantener dichas redes? Cuando decimos que carecen de los instintos biológicos es que no hay unos lazos biológicos que nos unan, sino que lo que nos ha unido es una realidad imaginada. Entonces, si no tenemos un lazo biológico tipo genético que nos cohesione, ¿qué es lo que hace que se mantengan ciertas redes? Y aquí viene una respuesta muy interesante. Y es que si estos sapiens han logrado mantener, uno, construir las órdenes y las realidades imaginadas, dos, mantenerlas y diseñan una escritura para liberarnos de la sobrecarga de la memoria, pues construyen un juego económico, un sistema económico que tiene unas restricciones legales y, más interesante aún, unos techos de cristal que no son oficiales. ¿De qué estamos hablando? Existen una serie de restricciones de tipo legal, pero que al ser legalizadas, pues son aceptadas por todos. Son leyes que no son legítimas, pero sí son legales. Y se producen a su vez, de la mano de estas leyes restrictivas, se producen a su vez unas condiciones de techo de cristal. ¿Qué significa esto del techo de cristal? Bueno, para las mujeres y quienes trabajamos en feminismo, sabemos que los techos de cristal son unas barreras invisibles, por eso son de cristal, son techos porque es una barrera que está en lo alto y lo que hace es impedir que las mujeres asciendan en las redes de escalafonamiento en las organizaciones para llegar a los puestos de poder. Entonces son unas discriminaciones sutiles e invisibles, son tan invisibles que la mayoría de las mujeres muchas veces no las notan, pero que están allí y que impiden que lleguen a los altos cargos de poder. Entonces lo que está mostrando es que no hay justicia en la historia, por eso este tema que vamos a tratar hoy es sobre esas grandes injusticias y esas grandes injusticias respaldadas dentro del sistema económico con una normatividad y con unos techos de cristal. Veamos un poquito más en detalle. Frente a esas restricciones de tipo legal, es interesante mirar cómo muchas de las desigualdades, algunas personas no las identifican como desigualdades porque consideran que están respaldadas por la ley. Y para ello basta decir que la esclavitud fue legal. La pregunta es, ¿está bien visto o es ético y es digno que exista la esclavitud? Y la respuesta debería ser indudablemente no. En ninguna época ha sido ético, ni digno, ni justo, pero hubo una época en la cual la esclavitud era plenamente legal. Entonces, esta fotografía que les estoy mostrando aquí es del siglo XX, cuando realmente, en el caso de Colombia, la abolición de la esclavitud fue en el siglo XIX. Esta foto es del siglo XX, por supuesto que no es de Colombia, pero sí les quiero decir que no se supone legalmente no hay esclavitud en ninguna parte del mundo, sin embargo existe. Entonces, cómo surgen todas estas condiciones legales de opresión y de explotación y de discriminación hacia unos grupos sociales. Entonces vamos a remontarnos un poquito más en la historia en algo que denominaremos la pureza en América, es decir, por qué se trajeron esclavos, por qué se trajeron hombres y mujeres de África para ser esclavizados aquí en América. Bueno, se trajeron de África por algunas razones técnicas y logísticas que a veces como que en el paso de la historia no identificamos con claridad. La primera de ellas es que estaba más cerca traer personal para ser esclavizado, traerlo de África, de la región del Senegal, por ejemplo, que de Vietnam. Recordemos que cuando la invasión a América, hubo una pugna entre españoles y portugueses sobre los territorios de América y por tal razón el Papa Alejandro VI generó la bula papal en la cual dividió
generó una gran línea imaginaria y decía que del lado izquierdo de esa línea imaginaria era de los españoles y del lado derecho era de los portugueses. Pues bien, en esa gran división de la línea, del lado derecho quedó la parte del continente americano que corresponde a Brasil, y esa es la razón por la cual Brasil fue colonizada por portugueses, pero incluía regiones del territorio africano. Y en ese sentido, los portugueses, al igual que los holandeses, fueron los grandes esclavistas en el periodo de la colonización de América. Esa es la primera razón. Entonces hubo una cercanía, había una legitimidad frente a los territorios. En tercer lugar, en África existía ya un comercio de esclavos que había sido desarrollado. En cuarto, una cosa interesante, y es que esta población que se trajo a América, esta población africana traída a América y que fue esclavizada aquí, era destinada a la producción en territorios muy específicos, por ejemplo, en la zona de Haití, en la zona del sur de Estados Unidos, en los territorios de Brasil y bueno, en algunas zonas del territorio colombiano también, que tenían unas características, que eran zonas selváticas, y como eran zonas selváticas estaban plagadas de malaria y de fiebre amarilla, y como cosa curiosa, pues los africanos tenían mayor resistencia a a otras personas de otros lugares a soportar estas dos plagas, porque hace parte de los problemas del trópico y África está en el trópico, entonces ellos tenían condiciones genéticas para resistir mucho mejor. Lo interesante sobre lo que llamo aquí la atención es que un elemento genético que les daba mejores condiciones para resistir frente a algunas epidemias y algunas condiciones climáticas en América, que podríamos aludir como una condición de superioridad genética, se les convirtió en una condición de inferioridad social.